Saludo a todos, qué bueno que podemos estar juntos hoy celebrando el altar familiar. Queremos invitarle a que toda la casa se reúna en este momento para que podamos conectarnos adorando al Señor, exaltando su nombre, leyendo la palabra, pero sobre todas las cosas que su presencia nos ministre, que su presencia nos renueve, nos dé nueva fuerza y también que nos dé sabiduría para todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Así que traiga a su sobrino, traiga a su hermano, traiga al amigo que lo llegó a visitar y juntos hagamos todo un ámbito de adoración y exaltemos al Señor en este tiempo. Asimismo, los invitamos a que vivan un tiempo de adoración donde usted va a ser lleno y va a recibir palabra y dirección a través de los ámbitos de adoración. Conectémonos juntos. Derrámate.
cánticos de amor. Tu amor transforma todo en mí. Me abrazas en tu corazón y desde adentro hacia afuera tú me liberas con cánticos de amor. Estamos seguros que vivieron tiempos muy importantes en la presencia del Señor, donde creo que hay respuestas que recibieron, porque siempre que entramos en ámbitos de adoración, entramos en ese diseño original donde todo es perfecto delante de su presencia. Y queremos hoy compartir, siempre en el ámbito de crecer en la palabra del Señor, que es la palabra profética más segura, darle continuidad a una revelación que nuestro Padre Celestial viene trabajando en nuestro corazón. Hemos venido hablando de enséñanos a orar, la importancia de aprender a orar y cómo los apóstoles, tanto en Lucas 11 como en Mateo 6, le hablan a Jesucristo y le solicitan que les enseñe a orar. Una de las preguntas es, ¿será que ellos nunca habían orado? Pues precisamente ante diseños caídos de oración, que por causa de la religiosidad se habían establecido en aquel entonces, es Jesucristo el que va a enseñar el modelo correcto de oración, llevándonos a una dirección de intimidad, de paternidad, de entendimiento de su voluntad, que nos hace efectivos en oración. Entonces los apóstoles le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, cuando oren, oren de esta forma. Lo primero que le dijo es que sean genuinos. Y lo segundo es que fueran al secreto. Porque la genuinidad y el secreto son clave para poder oír a Dios y para poder hablar con Dios. Entonces Él enseña un modelo de oración íntimo y genuino, entendiendo que oramos a nuestro Padre. Yo creo que es importante tener esto en mente, para que cuando oremos sepamos cómo hablar con Él y también sepamos cómo acercarnos, pero sobre todas las cosas entender que Él es un Padre que nos ama y que quiere hablar con nosotros. Desde esa perspectiva, hoy específicamente, queremos ir al libro de Mateo, capítulo 6, verso 10. Parte de la enseñanza de Jesucristo que viene mostrándonos cómo orar. En el verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, es una oración con entendimiento. La palabra dice, oraréis en el Espíritu y oraréis en el entendimiento. Es tan importante conocer la forma que el Señor nos muestra para orar, para ser efectivo. También la palabra dice en el libro de Santiago, que si hay alguien enfermo, pida oración. Si estás afligido, pide oración. Es importante la vida de oración que nuestro amado Jesucristo nos viene mostrando. Una vida efectiva, una vida profunda, una vida íntima con el Padre, que solo se podía cosechar a través de la oración y siendo íntimo, yendo al secreto continuamente. Entonces dice 1 Corintios capítulo 14, verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Oración no es repetir vana palabrería. Oración no es un método. Oración no es una estructura. Oración es una conversación natural con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Papá. Pero que también inmerso en la oración hay propósito. Entonces, cuando leemos el verso 10 de Mateo, el verso 10 del capítulo 6 de Mateo, entendemos que hay propósito en la oración. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Cuando nosotros ahondamos en esa palabra, hágase tu voluntad, estamos poniendo una prioridad a que se establezca la voluntad del Señor antes que la nuestra. Y esto es muy importante para poder ser personas alineadas al propósito.
Porque si yo entiendo que la voluntad de Dios es la prioridad, entonces libremente yo me voy a sujetar a su voluntad. Entonces les decía al inicio, Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, una oración que entiende paternidad, que estamos cerca, que nos ama y que nosotros amamos al Señor. Segundo, dice: santificado sea tu nombre. El nombre del Señor no se vincula con otras cosas. Dios es santo, Él es perfecto, Él es soberano, Él es omnisciente, omnipotente. Nada ni nadie se parece a Él y no existe Dios fuera de Él. Por eso no podemos mezclarlo con otras cosas, con otras corrientes, con otros pensamientos, porque Dios mismo es la fuente de la luz y de la verdad. Santificado sea tu nombre, apartado sea tu nombre de todo aquello que no tiene que ver con Él, y nosotros no debemos de mezclarlo. Por eso dice: nunca use el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque su nombre es santificado, es apartado. Y nosotros debemos de honrar y adorar a Dios desde el nombre de Él. Lo tercero, y es parte de lo que estamos hablando hoy, es: venga tu reino. Establecer el gobierno de Dios en la tierra. Un gobierno que tiene principios, un gobierno que tiene propósito, un gobierno que tiene por objetivo gobernar los ámbitos de la tierra para establecer su voluntad. Primero el reino se establece y luego la voluntad subsecuentemente se establece. Porque el reino es el gobierno, es donde se establecen los parámetros, las direcciones, donde hay algo que dirige meramente desde Dios a nosotros. Posteriormente a eso vendrá la voluntad del Señor a establecerse. Hay algo que me gusta de esta parte, y es donde vos decís: al enseñarnos Jesús el Padre nuestro, nos da identidad. Eso me gusta porque podemos venir delante de Él con propiedad. Padre nuestro, venimos y le clamamos a Él y sabemos de que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre. Y la otra parte que me gusta también, donde dice: venga tu reino, porque nosotros tenemos el entendimiento en ese momento que primeramente vamos a pedir que el reino sea establecido en nosotros. Cuando el reino se establece, hay orden, hay luz. Empezamos a ver las cosas de otra forma, porque tenemos la identidad de hijo y entendemos que el reino de Dios viene primeramente a nuestras vidas. De esa forma podemos llegar a Él, accesar a Él con un entendimiento donde le decimos: hágase tu voluntad, porque no venimos a orarle al Padre pidiendo que se haga nuestra voluntad, sino venimos con el entendimiento: Señor, establece tu reino en mi vida y yo acepto tu voluntad, porque las cosas y las respuestas a una petición de oración no va a ser de acuerdo a la voluntad nuestra, sino va a ser de acuerdo a la voluntad del Padre. El fin de todo discurso es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Los mandamientos del Señor expresan su voluntad. Y no podemos perder de vista lo siguiente: Dios es soberano. Dios establece su voluntad y nada hace cambiar la voluntad del Señor. Porque no podemos olvidar que Dios, aparte del soberano, es omnisciente y omnipresente. Dios no se equivoca, no se arrepiente de lo que dice ni de lo que hace, porque Dios conoce todo, el pasado, el presente y el futuro, y Él no se equivoca. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando yo entiendo esto, entiendo el ámbito en el cual oro. Y refiriéndonos a la voluntad del Señor, tenemos que entender que desde la soberanía de Dios, su voluntad es perfecta y su voluntad es agradable. Dios tiene pensamientos de bien y no tiene pensamientos de mal, porque están ligados al propósito que Él espera para nosotros. Entonces, la voluntad de Dios es clave porque es el designio, la propiedad a su voluntad que ya se hace en el cielo. Cuando estudiamos el Padre Nuestro nos está diciendo: ahora eso que se hace de esa forma en el cielo, venga a establecerse en la tierra. Voluntad es la capacidad que tiene un ser
para gobernar sus propios actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinada. Es la facultad del ser humano de gobernar su acto, o de un ser de gobernar su acto. Ahora, la voluntad de Dios está relacionada con la soberanía de Dios, donde Dios no tiene que pedir consentimiento para ejecutar sus propósitos. Nosotros nos sujetamos al propósito de Dios. Nosotros buscamos la voluntad de Dios. Nosotros buscamos establecer el reino de Dios. Porque dice Mateo 6:33, busca primero el reino y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Ok, yo estoy llamado a buscarlo, porque como Dios es soberano, Él tiene extendida su voluntad sobre toda la tierra y nadie la puede hacer retroceder. ¿Por qué hago énfasis en esto? La voluntad de Dios es una línea recta que establece su precepto, su mandamiento, su dirección, lo que Él desde la eternidad estableció. Nosotros podemos tener una línea paralela a esa línea recta y nunca juntarse con la voluntad de Dios. Pero el Señor nos dice a través de su palabra que busquemos, que haya una intención, una proposición en mi corazón de alinear mi vida a la voluntad de Dios, y eso se llama obediencia a la voluntad del Señor. La obediencia a la voluntad del Señor va a sacar de ese libre albedrío, donde yo he decidido vivir mi vida como yo quiera, a tomar decisiones, como decía al principio, con entendimiento, para buscar hacer la perfecta voluntad de Dios. Pablo decía, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Yo puedo hacer lo que quiera, pero no quiere decir que todo lo que yo quiera hacer me vaya a dar buen resultado. Por eso, la comida y la bebida que plantea Jesús, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Jesús nos muestra un modelo de sujeción a la voluntad de Dios. Y por eso vemos un estilo de vida de Jesús de oración, pero también de mucho fruto. Cuando decimos hágase tu voluntad, eso me gusta, y entender que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, eso me lleva a hacerme una pregunta: ¿qué quiere decir agradable? Y agradable es porque en Él estamos seguros, y eso nos lo dice Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos conectamos con el corazón de Dios y aceptamos lo que Él nos está pidiendo en ese momento. Y la palabra perfecta, porque Dios no se equivoca. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Esas dos palabras me conectan con el entendimiento de que se haga su voluntad, porque entiendo que Dios quiere siempre lo bueno para mí y para ti. Dios quiere que en nosotros se haga su voluntad, pero con el entendimiento que nos debemos de conectar con su corazón. Romanos capítulo 12, verso 2, dice así: no os conforméis con este siglo, no adquiera la forma o la dirección que tiene el mundo caído, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una transformación, un alineamiento a la voluntad de Dios, para que nosotros comprobemos cuál sea la buena voluntad. La voluntad de Dios es buena. Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tres características de la voluntad de Dios: es buena, es agradable y es perfecta. No tiene ningún error, es perfecta. O sea, Dios recuerde sus atributos. Cada vez que vayamos a la presencia del Señor, recordemos delante de quién estamos hablando. O sea, Dios no tiene sombra de variación, Dios no se equivoca, es perfecto. ¿Por qué es importante resaltar que es buena, es agradable y perfecta? Porque si viene de un Dios todopoderoso, que todo lo conoce, que es soberano,
que tiene toda la sabiduría, que es justo, que es justicia, ¿cómo no va a ser conveniente que yo me alinee a su voluntad en vez de seguir buscando mi voluntad? En vez de seguir ejecutando lo que yo creo que es bueno. La Biblia dice, ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es importante entender que no todo lo que yo le llamo bueno realmente es bueno, ni a todo lo que yo le llamo malo realmente es malo. ¿Qué determina lo que es bueno y lo que es malo? La perfecta voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. ¿Y dónde podemos ver eso? En las Sagradas Escrituras. Todas las Sagradas Escrituras revelan la voluntad de Dios. Por eso, cualquier situación financiera podemos entenderla desde la voluntad de Dios expresa en su Escritura. Cualquier problema matrimonial podemos resolverlo desde la voluntad de Dios que está expresada en su Escritura. Entonces mucha gente dice, es que yo quiero oír la voluntad de Dios. Ok, Dios es tan bueno que la dejó plasmada en un libro que se llama la Biblia. Y también puedes escucharlo cuando ores, pero es la palabra y la oración. La palabra profética más segura tiene plasmada todo lo que Dios espera y la bendición es tuya y para mí las más grandes, más de 50,000 promesas hay en la palabra de bendición para nosotros. Por eso es que dice, no te conformes al siglo. El siglo está hablando de la corriente actual. Sino renovado vuestro entendimiento. Cambia la postura o la manera de pensar y alíñate a la voluntad de Dios. Si yo me alineo, entonces voy a conocerla y me voy a dar cuenta que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Qué queremos concluir hoy? Dios es bueno. Nunca te olvides que Dios es bueno. Su voluntad es buena. Su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Ninguna idea tuya ni mía, ningún entendimiento por la universidad más grande que hayamos ido se va a comparar con la sabiduría de Dios. Es conveniente, es seguro que nos sujetemos a su voluntad, porque el fin de todo discurso es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, que es su voluntad, porque eso es el todo del hombre. Así que hoy vamos a tomar Santa Cena. Cuando tomemos la Santa Cena, pidámosle al Señor, Señor, ayúdanos a ser personas que ponemos en prioridad tu voluntad. Ayúdanos a ser una familia que en primer lugar te buscamos a ti. Ayúdanos a sujetarnos al precepto divino, aunque muchas veces no esté alineado con lo que yo quiera hacer. Pero ciertamente Jesucristo dijo, alegraos porque yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo. Así que cuando tomen la Santa Cena, júntense, tómense de la mano, con fervor, con pasión y con fe, clamen al Señor por su voluntad, porque es lo mejor que le puede pasar a su generación. Así que los invitamos que vivan este momento en familia, se llenen y le permitan al Señor que haga su voluntad en sus vidas.
Yo quisiera felicitarlos por la intencionalidad y por haberse propuesto vivir un excelente tiempo con el Señor. Las veces que propongan en su corazón, como lo hizo el profeta Daniel, todo lo que propongas en tu corazón para agradar al Señor va a provocar en ti paz. Así que en este tiempo, en medio de adversidad, en medio de conflicto o en medio de retos y desafíos que estés, confía en el Señor. Pon tu confianza en el Señor, que Él hará a tu lado y nunca te va a abandonar. Por eso queremos declarar que el bien y la misericordia del Señor estarán contigo todos los días. Que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar ni va a prevalecer. Que la cobertura del Altísimo está sobre ti y tu generación, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Que si hoy te sientes con menos fuerza, declaramos que tienes la fuerza del búfalo y que eres ungido con un aceite fresco. Que el Señor alinee tu vista a esa visión divina para que puedas capturar lo que en su voluntad hay para ti y tu generación. Que el Señor te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Bendiciones.